La forma más peligrosa de manipulación no es controlar a los demás, es hacer que se convenzan de que siempre estuvieron decidiendo por sí mismos. Y eso es lo que nadie te dijo de la seducción, del poder y de tu propia vida. Te entrenaron para rogar, no para elegir, para perseguir miradas, no para sostener la tuya, para tener miedo a estar solo, no para convertir tu soledad en ventaja. Aquí no vamos a disfrazar tu debilidad de buen corazón, ni tu necesidad de amor verdadero. Aquí vas a ver, sin anestesia, en qué momentos entregaste tu voluntad a cambio de un poco de atención, en qué instante empezaste a vivir como producto y no como hombre. Y si te atreves a seguir hasta el final, no vas a salir siendo más bueno, vas a salir siendo más consciente. Y un hombre consciente deja de ser manipulable, incluso por las personas que más dice amar. El silencio que nadie te enseñó a soportar. El silencio no llega como una revelación espiritual ni como una postal bonita de autosuperación. Llega como un golpe seco cuando ya no queda nadie a quien escribirle, nadie a quien impresionar, nadie a quien culpar. Llega cuando se apagan las notificaciones y el cuerpo se queda quieto, pero la cabeza empieza a gritar. Llega cuando el hombre descubre que todo el ruido que había afuera solo estaba tapando el caos que llevaba dentro. Y ahí empieza el verdadero problema porque nadie te enseñó a estar solo sin huir de ti mismo. Nadie te enseñó a soportar una noche sin estímulos, sin validación, sin distracciones baratas. Nadie te preparó para sentarte frente a tu propia mente sin anestesia, sin excusas, sin aplausos, porque el silencio no es descanso. El silencio es un espejo, y la mayoría de los hombres no soportan verse de frente. Él pensaba que estar solo era tener tiempo libre. Pensaba que era una pausa cómoda, pensaba que al fin podría relajarse, pero no, el silencio no vino a darle paz, vino a exponerlo, vino a mostrarle que llevaba años viviendo en automático, reaccionando, complaciendo, persiguiendo aprobación como un mendigo emocional que sonríe mientras se traiciona por dentro, y cuando ese ruido externo desapareció, apareció la ansiedad, apareció la incomodidad, apareció la urgencia por hacer algo, cualquier cosa. Escribirle a alguien que no lo respeta, abrir una aplicación, buscar una excusa para no quedarse ahí sentado sintiendo ese vacío en el pecho, que no es vacío, es acumulación de cosas no resueltas. La verdad es más simple y más dura de lo que a muchos les gusta aceptar. El hombre moderno no sabe estar solo porque nunca aprendió a estar consigo mismo. Aprendió a rendir, a producir, a seducir desde la carencia, a mostrarse fuerte mientras se cae a pedazos por dentro. Aprendió a usar a las personas como muletas emocionales y a llamar amor a la dependencia. Aprendió a confundir deseo con validación y compañía con valor personal. Y cuando todo eso se cae, cuando la mujer se va, cuando los amigos ya no están, cuando el trabajo no distrae lo suficiente, queda el silencio. Y el silencio no perdona, el silencio no negocia, el silencio no se deja manipular. Ahí es donde muchos hombres se rompen, no porque sean débiles físicamente, sino porque nunca desarrollaron musculatura interna, porque nunca entrenaron la capacidad de sostener incomodidad sin huir, porque nunca se sentaron a escuchar sus propios pensamientos sin tratar de corregirlos o maquillarlos, porque nadie les dijo que la mente, cuando no ha sido entrenada, se convierte en el peor enemigo. En ese silencio empiezan a aparecer las voces, la voz que recuerda cada humillación que no supiste defender, la voz que te repite que no fuiste suficiente, la voz que compara tu vida con la de otros hombres, la voz que te dice que necesitas a alguien para sentirte completo. Y ahí se revela una verdad incómoda. No eras fuerte, solo estabas distraído. Abbas, el hombre que no soporta el silencio, es un hombre que vive reaccionando, que se mueve por impulsos, que cae en juegos de seducción desde la necesidad, que confunde estrategia con manipulación torpe, que busca controlar porque no sabe gobernarse, que quiere dominar afuera lo que no puede ordenar adentro, y eso lo vuelve predecible, manipulable, fácil de leer para cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia emocional o frialdad psicológica. En el mundo real, el silencio es poder, pero solo para el hombre que lo ha atravesado, porque el que huye del silencio siempre termina hablando de más, explicándose de más, entregando información emocional que no debía, mostrando heridas que no han cicatrizado, regalando su centro a la primera persona que le preste atención. Él se dio cuenta de eso tarde, una noche cualquiera, sentado en una habitación en silencio,
sin música, sin mensajes, sin escape, sintiendo cómo su cuerpo estaba ahí, pero su mente quería correr, cómo cada segundo sin estímulo se sentía como una amenaza, como si quedarse quieto fuera peligroso, y en ese momento entendió algo que nadie le había dicho con claridad. El silencio no es el enemigo es lo que aparece cuando no sabes estar en silencio. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de control interno, por incapacidad de observar sin reaccionar, por no saber quedarse quietos cuando la emoción aprieta, por no tolerar la sensación de no ser necesarios, de no ser deseados, de no ser buscados, y desde ahí construyen relaciones, negocios y decisiones, desde la urgencia, desde el miedo, desde la herida, y luego se preguntan por qué siempre terminan en el mismo lugar. El silencio no te destruye, te desnuda, te muestra qué tan dependiente eres de la validación externa, qué tan adicto eres a la atención, qué tan frágil es tu identidad cuando nadie te mira, y eso duele porque rompe la narrativa cómoda del hombre fuerte que te contaste durante años. Pero ahí, justo ahí, empieza la transformación real, no la motivacional, no la de frases bonitas, sino la que nace cuando dejas de huir y decides quedarte sentado con tu incomodidad hasta que deja de controlarte. Un hombre que aprende a soportar el silencio, aprende a observar sus impulsos sin obedecerlos, aprende a sentir deseo sin actuarlo, aprende a escuchar su miedo sin dejar que dirija sus decisiones, aprende a detectar cuándo quiere hablar solo para ser validado, cuándo quiere seducir solo para no sentirse solo, cuándo quiere dominar solo para no sentirse pequeño, y ese nivel de autoconciencia cambia todo, porque el hombre que se conoce deja de ser manipulable. La seducción real no nace del ruido ni de la insistencia, nace de la calma, de la presencia, de la capacidad de no necesitar, porque quien no necesita no persigue, quien no persigue elige, y quien elige no se regala. El silencio te entrena para eso, te entrena para no reaccionar, para no justificarte, para no explicar de más, para no suplicar atención, te entrena para estar cómodo en tu propia piel, y eso se percibe, no se dice, se siente, se nota en la mirada, en la postura, en la forma de hablar, en la forma de callar. El hombre que soporta el silencio desarrolla una ventaja invisible, mientras otros se desesperan por llenar vacíos. Él observa, mientras otros hablan sin pensar, él mide, mientras otros buscan aprobación, él se sostiene. Y en un mundo saturado de ruido emocional, esa calma se vuelve intimidante, atractiva, poderosa. Pero nada de eso ocurre si no atraviesas la parte incómoda, si no te quedas cuando todo en ti quiere huir, si no aceptas que gran parte de tu ansiedad no viene del mundo sino de tu incapacidad para estar contigo mismo. El silencio no te debe nada, no viene a salvarte, no viene a motivarte, viene a ponerte a prueba, y solo el hombre que deja de pelear con él empieza a usarlo como herramienta. Cuando aprendes a estar solo sin distraerte, sin anestesiarte, sin buscar refugio en otros, algo se reordena por dentro. Empiezas a escuchar con claridad, a pensar con frialdad, a sentir sin desbordarte. Y desde ahí la vida cambia, no porque el mundo sea distinto, sino porque tú ya no reaccionas igual. El silencio se convierte en tu campo de entrenamiento, en tu filtro, en tu aliado. Y el hombre que domina el silencio no necesita imponerse, no necesita demostrar, no necesita convencer. Su presencia habla por él. Su calma desarma, su claridad incomoda a los que viven del caos. Nadie te enseñó esto porque no vende, porque no es cómodo, porque no se aprende en grupo, se aprende solo, enfrentándote a tus pensamientos más oscuros sin huir, sin maquillaje, sin aplausos, y aceptando que antes de ser fuerte afuera, tienes que dejar de ser frágil por dentro. Ese es el inicio real, no hay atajos, no hay frases bonitas, solo silencio, y lo que haces con él define el hombre que vas a ser. Dejar de huir de ti mismo. El hombre que más se cansa en esta vida no es el que más trabaja, es el que más huye de sí mismo, el que llena cada minuto de ruido para no escuchar la voz que lo desnuda, el que se inventa personajes para no mirar al tipo que se queda solo cuando se apaga todo, el que confunde estar ocupado con estar bien,
El que se jura a sí mismo que ya superó el pasado mientras repite los mismos patrones con distintas caras, distintos cuerpos y los mismos finales, él cree que la vida lo persigue, pero en realidad es él el que corre en círculos, huyendo siempre del mismo punto. Su propio reflejo, desde fuera parece funcional, tiene risa, tiene amigos, tiene historias que contar, tiene alguna que otra conquista y alguna que otra caída, pero si miras de cerca te das cuenta de que no vive, se evita. Se evita cuando se enreda con la primera mujer que le da migajas de atención. Se evita cuando acepta trabajos que odia solo para no sentir el vértigo de elegir. Se evita cuando cede en todo para no quedarse solo. Se evita cuando se traiciona para encajar. Y lo más peligroso no es que los demás no lo vean. Lo más peligroso es que él mismo ha aprendido a no verlo. Ha convertido la huida en su identidad. No sabe quién es sin esa carrera constante hacia cualquier cosa que lo distraiga. Yo también lo hice, durante años. Me escondí detrás de logros, detrás de cuerpos, detrás de noches largas y días vacíos, detrás de discursos sobre ser diferente, mientras era exactamente igual a cualquier hombre que se anestesia con lo que tenga a mano. No era libertad, era pánico bien decorado, era una versión sofisticada de lo mismo que hace el niño cuando cierra los ojos pensando que así el monstruo desaparece. Pero el monstruo no estaba afuera, estaba adentro, en forma de culpa, de miedo, de vergüenza, de heridas que nunca quise tocar porque sabía que dolían. Y la mente hace algo muy curioso cuando intuyes que algo te puede romper. Lo racionaliza, lo explica, lo justifica, lo entierra, construye teorías completas para evitar que tengas que mirar la escena real, la verdad cruda. Y muchas veces esa verdad es simple. Te fallaste, te entregaste a quien no debías. Callaste donde tenías que hablar, fuiste cobarde donde tenías que ser firme, manipulaste donde tenías que ser honesto, te vendiste por menos de lo que valías porque no sabías cuánto valías y en lugar de admitirlo, preferiste huir. El hombre que huye de sí mismo desarrolla una habilidad precisa: escanear oportunidades para escapar de su interior. Cada conversación se vuelve chance de no pensar, cada relación se vuelve anestesia, cada objetivo se vuelve excusa. No entrena para ser mejor, entrena para no sentirse peor. No va al gimnasio por respeto a su cuerpo, va para tapar la inseguridad de verse desnudo. No estudia para expandir la mente, lo hace para tener un título que lo proteja del miedo a ser nadie. No seduce para conectar, seduce para probarse algo, para colgar en su ego un nuevo trofeo que al día siguiente ya no sirve. Y entonces necesita otro, y otro, y otro. Hasta que el juego deja de ser juego y se convierte en adicción, el patrón es siempre el mismo. Cuanto más lejos llega afuera, más vacío se siente adentro. Porque el problema nunca fue la falta de algo externo, fue el abandono interno, la desconexión con su propia verdad. Él se levanta un día y se da cuenta de que ha construido una vida que no siente suya. Un personaje que funciona pero no lo llena. Se ve rodeado de gente y relaciones que respondió a su versión herida, no a su versión consciente, y siente rabia. Rabia con el mundo, rabia con las mujeres, rabia con la familia, rabia con todos, menos con la única persona que tomó cada decisión, él mismo. Y ahí aparece el lado oscuro, el que Robert Hare describe sin maquillajes cuando habla del autoengaño, de la capacidad humana para justificar comportamientos destructivos con tal de no tocar la raíz. El hombre empieza a usar mecanismos casi psicopáticos, no para dominar a otros, sino para manipular su propia percepción. Minimiza lo que hizo, exagera lo que le hicieron, borra mentalmente las señales que vio y no quiso atender, convierte su historia en una narrativa donde siempre hay alguien más malo, más culpable, más responsable. Y esa narrativa lo protege emocionalmente, pero lo condena estratégicamente. Porque mientras se siga contando que él solo reaccionó a lo que la vida le hizo, nunca va a asumir que él también eligió, que él participó, que él colaboró con cada puñalada que recibió al quedarse donde no debía, al tolerar lo intolerable, al mendigar donde tenía que respetarse. Huir de uno mismo es una estrategia de supervivencia a corto plazo y una condena a largo plazo. Funciona como una droga, te da alivio rápido, pero te cobra caro después. El cerebro aprende que cada vez que asoma una emoción incómoda, hay una salida. Entretenerse, consumir algo, buscar a alguien, discutir, culpar, prometer cambios que no piensa cumplir.
y así se arma un circuito de evitación donde el hombre nunca llega al punto central. Sentarse con lo que siente, mirarlo, nombrarlo y aceptarlo como propio, no como un accidente, no como algo que le cayó del cielo, sino como parte de quién es hoy, para poder transformarlo. No se puede cambiar lo que se niega, no se puede sanar lo que no se quiere ver, no se puede crecer si cada vez que la vida te pone un espejo decente es mirar a otra parte. Un hombre que deja de huir de sí mismo no es un santo. Es alguien que tomó una decisión estratégica. Decidió que prefiere el dolor de la honestidad al confort de la mentira. Decidió que prefiere una soledad coherente que una compañía que lo obliga a traicionarse. Decidió que prefiere sentirse perdido un tiempo que seguir repitiendo un mapa roto. Ese hombre empieza a hacer algo que muchos evitan. Se mira como si fuera un extraño. Se analiza, se diseca, se observa en sus momentos más bajos y más altos, no para juzgarse, sino para entender sus patrones. Se pregunta por qué reacciona así ante el rechazo, por qué le aterra decir no, por qué se queda en relaciones donde ya no lo respetan, por qué le tiembla la voz cuando intenta poner un límite, por qué repite la misma dinámica con distintas personas, y cuando llega a la respuesta se da cuenta de algo incómodo. No está luchando contra los demás, está luchando contra versiones pasadas de sí mismo, contra el niño al que no escucharon, contra el adolescente que se sintió invisible, contra el joven que se tragó el dolor porque no tenía herramientas, y en lugar de seguir haciéndole caso a ese fragmento herido, decide tomar el mando, decide ser el adulto en su propia vida. La seducción, vista desde este lugar, se transforma. Deja de ser un arsenal de técnicas para controlar la percepción de otros y se convierte en una consecuencia de tu relación contigo mismo. Cuando huyes de ti, seduces desde el vacío. Buscas que el brillo de otros tape tu oscuridad. Te conviertes en experto en leer necesidades ajenas, pero incapaz de leer las propias. Te conectas rápido, pero siempre por la superficie, porque no soportarías que vean lo que tú mismo no quieres ver, y eso te hace peligroso para ti y para los demás, porque en esa superficialidad puedes caer en patrones fríos, casi depredadores, tratando de llenar un agujero que nunca se sacia. Puedes empezar a tratar a las personas como piezas, como objetos para regular tu autoestima, como recursos emocionales que usas y descartas, y cada vez que lo haces te despersonalizas un poco más, te desconectas de lo que eres, te vuelves un personaje funcional pero sin alma. Cuando dejas de huir de ti mismo, la seducción se alinea con la verdad. Ya no necesitas impresionar, ahora filtras. En vez de rogar atención, seleccionas. En vez de actuar para que te quieran, actúas de acuerdo a lo que respetas. Dejas de usar el carisma para tapar tu vacío y empiezas a usarlo para expresar tu claridad, tu calma, tu visión. Y eso tiene un peso distinto. No es el encanto ansioso del que teme ser rechazado. Es la presencia tranquila del que sabe que, aunque lo rechacen, no se abandona, no se entrega por partes. Huir de uno mismo también se ve en la forma en que muchos hombres se relacionan con el poder. Les aterra admitir que lo quieren, así que fingen que no, pero lo persiguen de manera torpe, lo buscan desde la envidia, desde la comparación, desde la imitación barata, copian estilos, copian frases, copian actitudes, quieren verse fríos, quieren verse implacables, quieren parecer aquellos hombres que respetan, pero sin hacer el trabajo interno que esos hombres hicieron, y esa incoherencia se nota. Es el típico tipo que quiere jugar a ser el malo, pero por dentro está esperando que lo aprueben, quiere parecer dominante, pero teme profundamente que lo abandonen. Eso lo vuelve una caricatura, una máscara fácil de romper, y cualquiera con un mínimo de intuición puede usar esa grieta en su contra, puede manipularlo prometiéndole justo lo que su herida pide, y él caerá una y otra vez, porque mientras sigas huyendo de tu dolor, cualquier persona que te ofrezca una anestesia va a tener poder sobre ti. Dejar de huir de ti mismo es también aprender a ver con frialdad tus zonas más oscuras, las partes que no te gustan, tu capacidad de mentir, de traicionar, de manipular, de dañar, no para justificarlas, sino para no ser su víctima. Un hombre que se cree únicamente bueno es peligroso, porque todo lo malo que haga lo va a ocultar bajo capas de autoengaño. Va a decir que no tuvo opción, que fue por amor, que fue por miedo, que fue por presión. Nunca va a admitir su lado oscuro, y eso lo deja sin defensas frente a sí mismo, porque cuando ese lado salga, lo va a negar, y mientras lo niegue, no podrá controlarlo.
En cambio, el hombre que deja de huir se sienta frente a su sombra y la reconoce. Se admite capaz de dañar, capaz de mentir, capaz de usar, y justamente por eso decide no hacerlo, no desde la ingenuidad, sino desde la elección consciente. Entiende que la verdadera autodefensa psicológica empieza cuando conoces tus propias armas, tus propias tendencias, tus propios vicios, y en vez de esconderlos, los pones bajo vigilancia. La persuasión, sin este trabajo interno, es solo otra forma de huida. El tipo que aprende técnicas de influencia sin haberse mirado se convierte en un actor, vive para controlar la narrativa externa, para gestionar la imagen, para mover hilos, pero no sostiene el peso de sí mismo, y eso tarde o temprano se cobra factura, porque no puedes vivir toda la vida manipulando percepciones sin que tu propia mente te pase la cuenta, en forma de ansiedad, de vacío, de sensación permanente de impostor, de miedo a ser descubierto, de necesidad de mantenerlo todo siempre bajo control. Vivir así es vivir al borde del colapso. Por eso tantos hombres que parecen exitosos se derrumban por dentro, porque nunca hubo cimientos, solo fachada. Cuando dejas de huir de ti, la persuasión se vuelve congruente. Ya no intentas convencer a los demás de algo que tú no te crees. No vendes seguridad mientras tiembla tu voz interna. No predicas fuerza mientras te quiebras por cualquier rechazo. Empiezas a hablar desde lo que has vivido, desde lo que has atravesado, desde lo que has enfrentado, y ese tipo de palabra pesa, porque no viene de la teoría, viene de la experiencia, no viene del deseo de controlar, viene de la necesidad de ser real, y la gente, aunque no lo sepa explicar, lo siente. El camino de dejar de huir de ti mismo no es glamuroso, no se ve bien en redes, no da likes, porque implica muchas noches de autoconfrontación, muchas decisiones impopulares, muchas renuncias a placeres inmediatos. Implica reconocer en qué lugares estás solo para no estar solo. Implica salir de relaciones donde ya no te amas. Implica dejar dinámicas donde te quedas por costumbre y no por coherencia. Implica pasar por momentos en los que no sabes quién eres, sin ese personaje complaciente, sin esa versión rota que te daba identidad. Y eso da miedo, porque el dolor conocido siempre parece más seguro que el vacío de lo nuevo. Por eso tantos hombres prefieren seguir huyendo, porque al menos ahí ya saben cómo se siente, ya saben cómo sobrevivir, pero sobrevivir no es vivir. Y llega un punto en el que tienes que elegir entre seguir siendo el hombre que sabe huir o convertirte en el hombre que se queda cuando la emoción aprieta, que se queda cuando la soledad arde, que se queda cuando el miedo grita, que se queda cuando la culpa aparece, se queda y no negocia consigo mismo, no vende su verdad por compañía, no vende su respeto por sexo, no vende su calma por un poco de drama que lo distraiga. Dejar de huir de ti mismo es la jugada más estratégica que puedes hacer en tu vida, porque una vez te alcanzas, una vez te agarras de la camiseta y te sientas contigo, el mundo deja de tener el mismo poder sobre ti. Ya no cualquiera puede mover tus hilos, ya no cualquiera puede activarte, ya no cualquiera puede usar tus heridas para manejarte, porque tú mismo las conoces, las has visto, las has llorado, las has sostenido, y cuando alguien intenta jugar con ellas, lo detectas, no desde la paranoia, sino desde la lucidez, y eliges entrar o no, eliges quedarte o no, eliges creer o no, y esa capacidad de elección es la base de todo poder real. Un hombre que no huye de sí mismo puede estar solo sin sentirse vacío, puede estar acompañado sin disolverse, puede seducir sin mentirse, puede amar sin arrastrarse, puede perder sin destruirse, puede ganar sin volverse soberbio, porque su centro no está afuera, está adentro, y eso no lo hace perfecto, lo hace presente, que es mucho más valioso, porque la perfección es otra forma de huida, otra mentira elegante. En cambio, la presencia es cruda, contradictoria, honesta, y es desde ahí donde se construye una vida que valga la pena vivir, no una vida que se ve bien, sino una vida que se siente propia. Dejar de huir de ti mismo no se hace un día, se hace cada día, en cada decisión, cada vez que te preguntas si estás actuando por miedo o por convicción, cada vez que eliges quedarte con una emoción incómoda en vez de taparla con porno, con comida, con alcohol, con gente, cada vez que eliges ser claro en vez de manipular,
Cada vez que dices que no sabiendo que puedes perder, pero sabiendo también que ganas respeto propio, cada vez que te miras al espejo y dejas de contarte historias para dormir tranquilo y empiezas a contarte verdades para despertar de una vez por todas. Ahí, en ese punto, la huida termina. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no manda, porque aunque vuelva, ya no lo usas como excusa, lo usas como información, como combustible, como recordatorio de quién fuiste y de quién elegiste dejar de ser. Y ese es el verdadero inicio del hombre que quieres ser. No el que se esconde, no el que actúa para ser aceptado, no el que vive huyendo de sí mismo, sino el que por fin se enfrenta, se reconoce y desde ahí se reconstruye, cuando ya no tienes a quién impresionar. Hay un momento en la vida de un hombre en el que el teatro se queda vacío. Las luces siguen encendidas, pero no hay público. Las butacas están frías, no hay aplausos, no hay ojos pendientes, no hay nadie a quien demostrarle nada. Y es ahí donde se ve quién eres de verdad. No el personaje que montaste para sobrevivir, no el tipo simpático, seductor, exitoso, disponible para todos, sino el hombre que queda cuando ya no necesitas convencer a nadie. La mayoría entra en pánico cuando llega ese momento, porque han construido toda su identidad sobre la reacción de otros, sobre el ¿qué tal me veo? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué van a decir si no respondo? ¿Si no voy? ¿Si no cedo? Y de repente se encuentran solos en un cuarto, con el teléfono en silencio y el eco de su propia vida rebotando en las paredes. Y ahí se les cae el cuento. Se dan cuenta de que no saben quiénes son sin audiencia, sin validación, sin escenario. Ahí entienden que durante años no vivieron, actuaron. Él fue uno de esos hombres. Durante mucho tiempo vivió como si siempre hubiera una cámara grabando. Cuidó cada gesto, cada palabra, cada foto, cada historia, cada reacción. Se convirtió en espejo de lo que los demás querían ver. Aprendió a leer necesidades ajenas antes que las propias. Fue el amigo que siempre está, el novio que siempre se adapta, el empleado que siempre dice que sí, el hijo que no incomoda, el chico que cae bien en todos lados. Pero cuando se apagaron los focos, cuando la mujer que era su centro se fue, cuando los bro dejaron de llamar, cuando el trabajo dejó de ser un disfraz y se volvió una carga, se encontró con algo que nunca había entrenado. El vacío de no tener a quién impresionar, y ese vacío no es espiritual ni poético, es brutal, quita el aire, destapa la sensación de inutilidad que venía arrastrando desde hace años, la voz que dice, sin ellos no eres nada. Se hace más fuerte, más insistente, más venenosa, porque el hombre que vive para impresionar construye su autoestima como una cuenta de banco que otros manejan. Cada mensaje, cada cumplido, cada like, cada mirada de aprobación es un pequeño depósito, pero la cuenta no es suya, la tiene la gente, y cuando la gente se va, el saldo se ve en cero. Seducción, persuasión, carisma, todos esos superpoderes que tanto se venden, se convierten en maquillaje cuando el motivo es impresionar, no conectar, cuando lo usas para manipular la percepción que otros tienen de ti, pero ni un segundo lo usas para ver quién eres sin ese juego. Te vuelves experto en provocar reacciones, pero un analfabeto emocional cuando se trata de ti, sabes cómo entrar a la mente de una mujer, cómo engancharla, cómo volverte inolvidable por un rato, pero no sabes soportar tu propia presencia sin una mujer al lado que te confirme que vales algo, y eso, por muy bonito que se vea por fuera, es debilidad, es dependencia maquillada de galán, es esclavitud de la mirada externa. Hay un punto de quiebre. Cuando ya no puedes impresionar a tu padre porque ya no está, cuando tu madre deja de ser tu juez y se vuelve una persona que también está rota, cuando tus amigos están ocupados en sus vidas y no te devuelven ese lugar de protagonista, cuando las mujeres que antes se morían por ti ya no te buscan, cuando la edad empieza a pesar y el cuerpo ya no responde a las mismas noches de exceso, y ahí la vida te hace una pregunta silenciosa pero implacable. ¿Qué haces cuando ya no hay nadie mirando? ¿Cuál es tu valor cuando no hay ojos que lo reflejen? El hombre que solo sabe vivir para impresionar se derrumba en ese punto. El que construyó su identidad sobre ser el gracioso, el exitoso, el seductor, el fuerte, el salvador, se siente desnudo cuando no tiene a quien representarle ese papel, entra en una especie de abstinencia emocional, como un adicto a la atención, revisa el celular, revisa redes, revisa conversaciones antiguas, estira vínculos, muertos.
Vuelve a escribirle a quien ya no le suma. Reabre heridas solo para volver a sentir algo, cualquier cosa. Prefiere el drama a la calma porque al menos en el drama hay público interno. Hay una narrativa donde puede seguir siendo protagonista, aunque sea trágico. He visto a demasiados hombres destruirse justo ahí. No en la batalla externa, sino en la batalla interna contra la insignificancia. La sensación de no ser especial cuando no hay nadie a quien demostrárselo les come la cabeza. Y en vez de usar ese momento para redefinirse, buscan desesperadamente un nuevo público. Cambian de grupo, de pareja, de ciudad, de trabajo, de estilo, de discurso. Pero no cambian de raíz. Siguen jugando al mismo juego con otras fichas. Vuelven a moldearse, vuelven a disfrazarse, vuelven a hacer lo que haga falta para no sentir que son uno más. Porque en el fondo creen que ser uno más es ser menos. Nunca nadie les enseñó que el valor de un hombre no se mide por el ruido que provoca, sino por la capacidad de sostenerse cuando el ruido desaparece. Cuando ya no tienes a quién impresionar, te enfrentas a la versión más cruda de tu ego. Ya no puedes justificar decisiones diciendo, lo hice por ellos, lo hice por mi familia, lo hice para que me respetaran. Solo quedas tú y lo que realmente querías, lo que realmente sentías, lo que realmente elegiste, y eso puede dar asco si has vivido años haciendo malabares para encajar. Puedes ver cuántas veces te traicionaste solo para mantener una imagen, cuántas veces callaste para no perder cariño, cuántas veces exageraste tus logros para que te vieran como el que lleva la delantera, cuántas veces fingiste no estar roto para que nadie se atreviera a tocar tus grietas. Y en esa autopsia brutal de tu vida te das cuenta de que has sido tu propio manipulador, tu propio verdugo, tu propio estafador emocional. No necesitas un psicópata afuera, llevas uno dentro, uno que aprendió a usar tus inseguridades para controlarte, a decirte que sin el aplauso no vales, que si no eres el mejor, no eres nadie, que si no te desean no existes, y durante años le creíste, le diste el control, lo alimentaste con cada impulso por impresionar, con cada mentira piadosa para quedar bien, con cada sacrificio de tu esencia a cambio de reconocimiento. Aquí entra la parte estratégica. Cuando ya no tienes a quién impresionar, tienes la oportunidad de cambiar de juego, de pasar de un tablero donde tu valor depende de la reacción externa a un tablero donde tu valor se mide por tu coherencia, por tu disciplina, por tu capacidad de generar impacto aunque nadie lo aplauda. Es el momento de preguntarte qué hábitos mantendrías si nadie los viera, qué proyectos seguirías construyendo si nadie te felicitara, qué tipo de hombre seguirías intentando ser si nadie jamás te lo reconociera. Esa es la medida real del carácter, lo demás es teatro. Muchos hombres creen que este cambio se hace con frases bonitas de amor propio. No, se hace con decisiones frías, con renuncias concretas, con aceptar que vas a sentirte vacío un tiempo mientras dejas morir el personaje que vivía del aplauso. Se hace soportando la incomodidad de que tu entorno ya no te vea como antes, de que algunos te pierdan el respeto porque ya no juegas su juego, de que algunas mujeres dejen de verse atraídas por ti porque ya no estás dispuesto a sobreactuar, porque ya no eres el tipo complaciente que se adapta a todo para ser elegido. Eso duele al principio, porque toca directamente tu herida, esa necesidad antigua de ser aprobado, de ser querido, de ser indispensable, pero es un dolor que limpia, no que contamina. Él lo descubrió de la manera más simple y más dura. Una tarde cualquiera se vio caminando por la ciudad sin rumbo, sin nadie esperando su mensaje, sin planes, sin una historia que contarle a nadie, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó qué quería hacer él, no qué quería mostrar, no qué historia quería subir después, no qué foto iba a salir de eso, simplemente qué le provocaba hacer, y no supo responder. Estaba tan acostumbrado a filtrar sus deseos por el filtro de la imagen que había perdido el contacto con lo que realmente le gustaba. Le costó días, semanas, incluso meses, empezar a descifrarlo. Se dio cuenta de que muchas de las cosas que hacía, porque le encantaban, en realidad eran cosas que los otros valoraban en él, no cosas que nacían de su centro. Se dio cuenta de que su forma de vestir, de hablar, de moverse, de incluso reírse, estaba cargada de intención, estaba diseñada, entrenada, optimizada para generar cierto efecto, para mantener cierto papel, para asegurar cierta reacción. No había espacio para la espontaneidad,
porque todo se medía en términos de impacto, de cómo lo iban a ver, de qué iban a pensar, y vivir así no es vivir, es dirigir tu propia campaña de marketing 24/7. El juego de impresionar a todos tiene una trampa psicológica peligrosa. Te vuelve incapaz de impresionar al único que realmente importa, tú mismo, porque por dentro tú sabes la verdad, sabes cuándo finges, sabes cuándo exageras, sabes cuándo te adaptas demasiado, sabes cuándo te muerdes la lengua por miedo, sabes cuándo hablas de más por inseguridad, sabes cuándo seduces desde el miedo al abandono y no desde la elección, sabes cuándo haces favores esperando algo a cambio, sabes cuándo te conviertes en sombra para que otros brillen, esperando secretamente que algún día lo reconozcan, y muchas veces ese reconocimiento no llega, y entonces explotas, culpas, reclamas, te victimizas, pero si eres honesto, lo ves claro. Fuiste tú quien jugó a impresionar en vez de jugar a ser real. Dejar de vivir para impresionar no significa volverte indiferente al mundo, no significa que te dé igual todo, significa que inviertes la jerarquía, que primero te impresionas a ti, luego al resto, que primero te respetas tú, luego que te respeten, que primero te gustas tú, luego que te deseen, que primero te cumples a ti, luego cumples a otros, y eso reordena tus prioridades, tu energía y tu forma de relacionarte. En seducción, esto marca una diferencia brutal. El hombre que quiere impresionar entra a un lugar buscando aprobación, buscando medirse, viendo quién lo mira, quién lo valida, quién lo ignora, y su estado emocional sube o baja según esas respuestas. El hombre que ya no vive para impresionar, entra con otro objetivo. No busca ganar a todos, busca encontrar lo que realmente encaja con él. Ya no hace malabares para gustarle a cualquiera. Observa, selecciona, filtra, se muestra como es sin bajar el tono para volverse aceptable, y eso, paradójicamente, suele resultar mucho más atractivo, porque comunica algo que no se puede fingir. Autosuficiencia, el mensaje silencioso de «estoy bien conmigo», si conectamos, perfecto, si no, también. Desde la psicología más fría, el hombre que no necesita impresionar es un problema para cualquier intento de manipulación, porque no puedes usar el arma del halago excesivo, no puedes controlarlo con miradas de desaprobación, no puedes moverlo con el miedo a quedar mal, no puedes persuadirlo prometiéndole estatus social vacío, porque él ha probado ese veneno y ya no se lo cree, sabe lo que cuesta venderte a cambio de pertenecer, sabe lo que se siente despertarte un día con la sensación de que toda tu vida es un escaparate que ya no te representa, y no está dispuesto a regresar ahí. Cuando ya no tienes a quién impresionar, el siguiente nivel es entender que tampoco tienes a quién demostrarle tu dolor. Muchos hombres siguen actuando incluso en su sufrimiento, relatan su ruptura, su fracaso, su historia dura, esperando que alguien les aplauda lo mucho que han aguantado, lo mucho que han sufrido, lo fuertes que han sido. Y eso también es una forma de vivir hacia afuera, de convertir hasta la herida en material para impresionar. El cambio real ocurre cuando ya no necesitas que nadie valide lo que te dolió, cuando ya no buscas que te vean como héroe de tu tragedia, cuando simplemente asumes lo que fue, lo procesas, lo integras y sigues, sin hacer de eso un espectáculo, sin volverlo tu carta de presentación, sin negociar cariño a cambio de tu historia triste. Ahí es donde se nota que dejaste de actuar incluso en la sombra. En ese punto, tu relación con la mejora personal cambia de raíz. Ya no lees, entrenas o trabajas en ti para poder decir, mírenme, estoy creciendo, miren cómo me levanto, miren qué disciplinado soy. Lo haces porque no soportas desperdiciarte, porque sabes lo caro que es vivir a medias, porque entiendes que el tiempo que te queda no está para seguir sosteniendo una identidad vacía, es una mejora personal silenciosa, invisible muchas veces, que se nota en decisiones pequeñas, en no responder cuando antes hubieras implorado, en irte cuando antes te hubieras quedado implorando, en decir que no donde antes cedías automáticamente, en hablar claro donde antes adornabas todo para que nadie se ofendiera, en poner límites donde antes ponías excusas. Eso no da likes, pero da algo mejor: paz. La diferencia entre soledad y abandono. El problema no es que estés solo. El problema es que confundes estar solo con que nadie te quiera, con que algo en ti está roto, con que si no hay mensajes, si no hay planes, si no hay alguien pendiente de ti, entonces vales menos, entonces eres prescindible, entonces sobras,
y esa confusión te ha hecho arrastrarte por personas, lugares y situaciones que te desgastan. Esa confusión te ha hecho llamar amor a lo que en realidad es pánico al abandono. Te ha hecho tolerar faltas de respeto solo para no volver a sentir ese frío de cuando eras niño. Y nadie te explicó qué hacer con ese vacío en el pecho. Nadie se sentó a decirte que una cosa es que te dejen y otra muy distinta es estar contigo mismo, que una cosa es que alguien se vaya y otra que tú te abandones por quedarte rogando. Él no lo entendió durante años. Cada vez que una mujer se alejaba, sentía que el mundo se partía en dos, no porque la relación fuera tan profunda, sino porque se activaba algo más viejo, más sucio, más escondido, esa sensación de quedarse otra vez como al principio, con la cama fría y la cabeza llena de preguntas que no se atreve a hacer. ¿Qué tiene él que yo no? ¿Por qué siempre se van? ¿Qué hay en mí que no basta? Y como nadie le enseñó a quedarse con esas preguntas sin destrozarse, hizo lo que hacen muchos hombres, anestesiarse con otras mujeres, con más ruido, con más promesas vacías, con más redes, con más sexo sin alma, no para disfrutar, sino para no sentir que lo dejaron atrás. El abandono es una herida, la soledad es un estado, la herida se pega al estado y te hace creer que todo silencio es rechazo, que toda distancia es desprecio, que todo espacio es castigo, por eso te desesperas si no te responden, por eso te arde cuando no te miran, por eso se te revuelve algo adentro cuando ella deja el visto y no contesta. No es solo el ego, es el niño que fuiste recordando la primera vez que se sintió ignorado, porque papá llegaba y no estaba, porque mamá estaba pero no te veía, porque cada vez que sentías algo te decían que no lloraras, que no exageraras, que no hicieras drama, así que aprendiste a silenciar, a apretar los dientes, a decir todo bien, mientras por dentro se te armaba una tormenta, y ahora, de adulto, esa tormenta la llevas a cada relación, la proyectas en cada mujer, en cada amigo, en cada situación, esperas inconscientemente que vuelvan a hacer lo mismo, que se vayan, que no te elijan, que te cambien, que te sustituyan, porque tu mente prefiere tener razón a estar en paz, y si aprendió que abandono es igual a identidad, va a buscar repetirlo. La soledad, por sí sola, no hiere, solo expone. Te deja con tus pensamientos, con tus miedos, con tus ganas, con tu verdad. Es incómoda cuando no sabes quién eres, pero no es un ataque, no es una venganza del universo, no es un castigo. La soledad escogida puede ser un poder enorme, un territorio donde entrenas tu carácter, donde limpias el ruido, donde ordenas tu cabeza, donde vuelves a casa en ti mismo. El abandono, en cambio, es una narrativa, es la historia que te cuentas sobre por qué estás solo, la interpretación que tiñe todo de drama, de nadie se queda, de no soy suficiente, de siempre termina igual. El abandono es sentir que te tiraron, aunque a veces tú mismo abriste la puerta para que te soltaran, aunque fuiste tú quien se empequeñeció para que no lo hicieran, aunque fuiste tú el que se abandonó primero por miedo a que lo hicieran los demás. Un hombre que confunde soledad con abandono se vuelve un blanco fácil para la manipulación afectiva. Basta un poco de frialdad calculada, basta un hoy no puedo verte, un no sé lo que quiero, un ahora no estoy preparada para algo serio, para que se le active el pánico. Y ese pánico lo vuelve manejable, afloja límites, cede terreno, acepta migajas, se convence de que es mejor tener un pedazo de atención que nada, negocia su dignidad a cambio de compañía, se vuelve experto en justificarse. Ella está confundida. Es que ha sufrido mucho. Es que no quiere una relación formal, pero me quiere. Y se traga su intuición porque le aterra más el vacío que la mentira, un vacío que ni siquiera sabe diferenciar. No es soledad, es síndrome de abstinencia de aprobación, es ansiedad porque el espejo externo dejó de reflejarlo. Desde la mirada más fría, eso te hace altamente predecible, altamente controlable, altamente persuadible. Cualquier persona con una pizca de frialdad psicológica puede leerte y usar tu herida de abandono como palanca. Te pueden castigar con distancia, premiarte con afecto, darte un poco, quitarte otro poco, como entrenando a un perro. Y tú, mientras llenas ese hueco con fantasías, con seguro está ocupada, seguro soy yo el intenso, seguro tengo que esperar,
No te das cuenta de que no estás amando. Estás enganchado a la droga de ser elegido. Estás repitiendo el mismo patrón de niño. Hacer lo que sea para que no se vayan. Él cayó en ese juego más de una vez. Se encontró llamando a horas en las que se prometió no llamar, escribiendo «¿Cómo estás?», a quien le había dejado la conversación muerta, aceptando ver a alguien solo cuando a esa persona le sobraba tiempo, insistiendo en sostener vínculos que ya apestaban a desgaste, todo para no volver a tocar ese fondo, ese cuarto silencioso donde se sentía abandonado. No entendía que en realidad el abandono más brutal era el que se hacía a sí mismo cada vez que ignoraba lo que sentía, cada vez que se tragaba el dolor para no incomodar, cada vez que se quedaba donde ya no había respeto, cada vez que se mentía diciendo que podía con todo, que no le afectaba, que estaba bien solo porque es lo que hay. La soledad de su cuarto no lo estaba destruyendo, lo estaba sosteniendo, lo estaba esperando para que se sentara consigo, pero él corría afuera a buscar manos que lo agarraran, aunque fueran manos que lo apretaban demasiado. Aquí es donde entra la parte estratégica de la mente. Tu cerebro registra patrones. Si cada vez que te sientes solo te cuentas que estás abandonado, el cerebro asocia aislamiento con peligro, aislamiento con muerte emocional, aislamiento con fracaso, y va a hacer lo imposible por sacarte de ahí, incluso si te tiene que empujar a relaciones pésimas, a amistades vacías, a grupos donde no te respetan pero al menos no estás solo. Tu mente te vende la idea de «más vale malo conocido» y se convierte en tu peor persuasor, en tu vendedor interno de basura emocional. Si en cambio empiezas a separar los conceptos, si en ese mismo cuarto, con ese mismo silencio, empiezas a decirte «estoy solo, pero no estoy siendo abandonado ahora mismo. Esto que siento no viene solo de hoy, viene de antes». Esta soledad puede ser una herramienta, no una condena. Poco a poco el cerebro empieza a registrar algo distinto, empieza a no reaccionar con el mismo pánico, empieza a entender que puede haber calma sin gente, que puede haber valor sin público, que puede haber vida aunque hoy no haya abrazos. Esa separación no es teoría bonita, es supervivencia emocional, porque si no la haces, seguirás viendo en cada distancia una amenaza, y vas a vivir de rodillas ante cualquiera que prometa no dejarte. El abandono real existe, sí, la traición existe, sí. Cuando alguien al que le diste espacio se va sin explicar, cuando alguien que te prometió quedarse te suelta, cuando un padre desaparece, cuando una madre emocionalmente ausente te hace sentir invisible, todo eso deja marcas, no se niega, pero lo que haces después con esa marca es lo que define tu vida. Algunos hombres usan esa herida como excusa para volverse fríos, distantes, supuestamente inalcanzables. Juegan a ser los que abandonan primero. Antes de que me dejen, dejo yo. Creen que así tienen el control, que así están por encima, que así demuestran poder, pero la verdad es que siguen esclavos del mismo miedo. Solo que ahora son ellos los que reparten la misma sensación que los mató por dentro. Y ese tipo de dureza no es fuerza, es deformación, es repetir la herida desde el otro lado. Otros usan esa marca para volverse adictos a la compañía. No saben estar un mes sin pareja, no saben pasar un fin de semana sin plan, no saben dormir sin alguien al lado aunque ya no haya amor. Se meten en relaciones por no estar vacíos, no porque quieran compartir la vida, y luego preguntan por qué nada les llena. Es simple. El vacío que intentan tapar no es de ahora, es de otra época, es de otro momento, y nadie puede llenarlo por ellos, ni la mujer más perfecta, ni el grupo más leal, ni el trabajo más prestigioso, porque ese vacío no es de gente, es de sí mismos. La soledad, cuando se elige, es una herramienta brutal de construcción. Te permite ver quién aparece cuando las luces se apagan, qué partes de ti reclaman atención, qué patrones se encienden, qué recuerdos vuelven. Es incómoda, pero es limpia. No te miente, no te soba el ego, solo te muestra. Y puedes usarla para entrenar una cosa que casi ningún hombre entrena: la autosuficiencia emocional, no como aislamiento arrogante, sino como capacidad de sostenerte cuando no haya nadie más. Esa autosuficiencia después se nota en todo, en cómo seduces, en cómo negocias, en cómo te vinculas. Un hombre que ha aprendido a estar solo sin sentirse abandonado, no besa los pies de nadie por miedo a perderlo, no amenaza con irse solo para que lo persigan, no monta escenas para llamar la atención, no usa el contacto cero como castigo,
Sabe irse cuando tiene que irse sin hacer teatro. Sabe quedarse cuando tiene que quedarse sin arrastrarse. Sabe elegir compañía desde la calma, no desde la necesidad. La herida de abandono, en cambio, prostituye tu capacidad de elección. Te susurra que si no aceptas eso que te dan, te quedas sin nada. Y como antes nada significó dolor, accedes, y en ese acto aparentemente pequeño estás entrenando tu propio sistema nervioso para tolerar lo intolerable, para normalizar la falta de reciprocidad, para aceptar relaciones donde tú das 80 y recibes 20, solo por no quedarte con el 0 que tanto temes, pero ese 0 ya lo viviste, en la infancia, en esa relación donde te desaparecieron de un día para otro, en ese momento en el que nadie vino a recogerte emocionalmente. Por eso te da tanto miedo volver, lo conoces, y el cuerpo lo recuerda, pero ahora ya no eres el niño que no tenía opciones, eres el hombre que se niega a usarlas, eres el adulto que prefiere quedarse en medio, ni bien ni cero, en una especie de limbo afectivo que desgasta lentamente. Desde el punto de vista de poder, un hombre que no distingue soledad de abandono nunca va a ser realmente libre, porque siempre habrá una amenaza que lo doblegue. Me voy, ya no quiero hablar contigo, creo que necesitamos un tiempo. Esas frases van a ser bombas dentro de él si su centro está en conservar al otro a cualquier costo. Y cualquiera que note esa reacción, vas a aprender que puede usar esa carta, puede retirarse un poco para que él corra, puede fingir frialdad para que él sobrecompense, puede simular indiferencia para que él gaste recursos, atención, tiempo y energía en reconquistar algo que ni siquiera sabe si lo respeta. En cambio, el hombre que ha hecho su paz con la soledad no negocia desde el miedo a que se vayan, negocia desde el claro, si te vas, me duele, pero no me muero. Si te quedas, que sea con respeto, si no, prefiero quedarme conmigo. Esa posición no se logra leyendo frases. Se logra atravesando el dolor lo suficiente como para saber que sobreviviste, que creer que el abandono te destruye es una ilusión. Te destruye más la forma en que tú te dejas, en que tú te descuidas, en que tú te abandonas a ti por alguien que ya decidió irse mentalmente aunque su cuerpo siga a tu lado. Construirte sin aplausos. La mayoría de hombres no quieren mejorar, quieren ser aplaudidos por la idea de mejorar, quieren que les digan qué disciplinado, qué crack, qué grande, mientras por dentro siguen siendo el mismo tipo frágil que se derrumba si nadie le reconoce el esfuerzo. Entrenan el cuerpo, pero no entrenan el carácter. Estudian técnicas, pero no sostienen procesos. Publican cada pequeño avance para que alguien les ponga un corazón, y así convencerse de que van por buen camino, como si el camino dependiera de los ojos que los miran y no de los pasos que dan cuando nadie ve. El problema de eso es simple y cruel. Si necesitas aplausos para construirte, alguien allá afuera tiene el poder de destruirte con solo dejar de aplaudir. Y no hay nada más peligroso que entregarle el control de tu crecimiento a la atención de otros, porque la atención es volátil, caprichosa. Hoy te mira y mañana te ignora. Hoy te levanta y mañana te olvida. Y si tu identidad se alimenta de eso, estás jodido. No eres un hombre en proceso, eres una marioneta emocional. Él lo aprendió demasiado tarde para su ego, pero a tiempo para salvarse. Durante años se movió como un soldado buscando medallas. Cada cosa que hacía tenía una audiencia en su cabeza. Si iba al gimnasio tenía que subir historias. Si leía un libro tenía que contarlo. Si trabajaba de madrugada tenía que mostrar la pantalla. Si meditaba tenía que hacerlo ver profundo. No estaba construyendo, estaba actuando, montando una versión mejorada de sí mismo para que el mundo creyera que estaba cambiando. Pero en las noches, cuando se apagaba todo, seguía siendo el mismo tipo inseguro, complaciente y roto, que no aguantaba un silencio sin necesidad de escribirle a alguien, que no podía tener un mal día sin necesitar validación, que no soportaba sentirse inútil sin buscar una mujer que calmara el ruido con un poco de atención. Su cambio era estético, no estructural. Por eso la vida, que no se deja engañar por las fotos, le mandó la verdadera prueba, una temporada donde nadie estaba, mirando, donde los amigos tenían sus propios problemas, donde la pareja se había ido, donde el trabajo no era épico, donde no había drama que contar ni historias heroicas que subir. Ahí se dio cuenta de que no sabía hacer nada solo para sí mismo, que si no había quien viera su esfuerzo, el esfuerzo se le caía, que si nadie lo felicitaba por despertarse temprano, se volvía a la cama, que si nadie notaba que había dejado de escribirle a esa persona, volvía a caer, no por ganas,
sino por hambre de reconocimiento, porque su adicción no era a la persona, era al aplauso interno que surgía cuando se sentía el que está haciendo las cosas bien. Construirte sin aplausos significa que estás dispuesto a ser invisible mientras te vuelves invencible. Significa levantarte a la hora que dijiste aunque nadie se entere, aunque nadie lo valore, aunque nadie te lo agradezca. Significa ir al gimnasio, al curso, al proyecto, al hábito, no porque el mundo vaya a admirar tu disciplina, sino porque la alternativa es seguir siendo el mismo hombre débil de siempre, y esa idea te da más asco que el cansancio. Construirse sin aplausos es decidir que tu estándar no es lo que otros perciben de ti, sino lo que tú sabes en privado sobre ti mismo, lo que sabes cuando te miras al espejo y no hay nadie más, cuando recuerdas las promesas que te hiciste hace años y ves en quién te has convertido. Desde la perspectiva más fría, el hombre que solo se mueve si lo miran es fácil de manejar. Basta darle un escenario, un poco de atención, un par de cumplidos estratégicos, y lo tienes. Se vuelve leal a la fuente que lo aplaude, hace favores, cede tiempo, sacrifica dignidad, con tal de no perder ese foco que lo ilumina, porque sin foco se siente inexistente. Ese tipo puede parecer fuerte, pero es un juguete para cualquiera que entienda cómo funciona la necesidad de reconocimiento. Jefes, parejas, amigos, todos pueden jalarlo con el mismo hilo. El miedo a volver al anonimato, a dejar de ser importante. Así lo mantienes atrapado en trabajos mediocres, en relaciones a medias, en dinámicas donde siempre da más de lo que recibe. Porque cree que si se va, si se planta, si exige, perderá el pequeño teatro donde lo aplauden, y no se siente preparado para construirse otro. El hombre que se construye sin aplausos, en cambio, se vuelve un problema para este sistema, porque no lo puedes comprar solo con halagos, no lo puedes retener con pequeñas palmaditas en la espalda, no lo puedes controlar con el miedo a perderlo todo, porque su todo ya no está afuera, ya no está en la mirada aceptando, está en la conciencia que tiene de su propio valor, en la historia que ahora se cuenta sobre sí mismo, en la sensación real, no impostada, de saber que puede sostenerse aunque lo ignoren, aunque lo subestimen, aunque tarden años en verlo. Esta clase de hombre no es el más ruidoso, ni el más exhibicionista, pero suele ser el más peligroso a nivel de poder. No reacciona a los estímulos que la mayoría no resiste. La construcción sin aplausos empieza en lo más miserable. Días en los que nadie reconoce tu esfuerzo, y tú aún así repites el movimiento, entrenas, estudias, trabajas en tu proyecto, mejoras tu habilidad, controlas tu impulso, no porque alguien te esté viendo, sino porque has decidido que tu respeto propio vale más que sentirte cómodo hoy. Se siente ingrato, se siente injusto. Te preguntas por qué carajos estás haciendo esto si nadie lo valora. Ahí sale la voz vieja, la del niño que hacía las cosas para que papá lo elogiara, para que mamá se sintiera orgullosa, para que la profe lo felicitara. Esa voz espera todavía que haya un adulto afuera diciendo, buen trabajo, estoy orgulloso de ti. Y duele aceptar que ese adulto ya no va a llegar, o si llega, no arregla nada, porque el hueco es tuyo, no suyo. Aceptar eso es como romperte un hueso para acomodarlo bien. Duele, pero luego encaja distinto. Él tuvo que tragar esa verdad en seco. Nadie iba a venir a aplaudirlo por dejar de ser el hombre débil que era. Nadie iba a darle un trofeo por aprender a decir no. Nadie iba a hacerle un monumento por cortar con la relación que lo estaba destruyendo. Nadie iba a ponerle medallas por quedarse entrenando mientras los otros salían de fiesta. La vida no pone likes en tu proceso, solo resultados en tu realidad. O te construyes o te sigues cayendo. No hay filtro que tape eso. Construirte sin aplausos también toca la seducción y la persuasión de una forma brutal, porque mientras sigas necesitando reacción constante, no vas a poder jugar en serio. Quien necesita respuesta es quien siempre escribe primero, quien siempre insiste, quien siempre demuestra, quien siempre da explicaciones, quien siempre se justifica, quien no tolera los silencios y llena los huecos con ansiedad. Ese hombre no seduce, mendiga, y luego pinta esa mendicidad con palabras bonitas sobre romanticismo, detalles, intensidad. No es intensidad, es hambre. Y se nota cuando el mensaje no es un «te quiero compartir esto», sino un «por favor respóndeme algo para que no me sienta solo». Se nota cuando el regalo no es un gesto de abundancia,
sino una forma de comprar cariño. Se nota cuando el gesto romántico no es un acto genuino, sino una apuesta desesperada para asegurar tu lugar en la vida de alguien, mientras sigas construyendo tu autoestima en función de cuánto efecto generas en los demás. Estarás condenado a ser un mago de trucos vacíos. Sorprendes, sí, impactas, sí, pero por dentro sigues temblando con cada mirada que no te devuelve lo que esperas. El hombre que se construye sin aplausos llega a la seducción desde otro lugar. No está intentando demostrar que es un premio. Simplemente vive como tal, su rutina, sus hábitos, su forma de pensar, su manera de hablar consigo mismo. Todo eso va afilando una presencia que no pide permiso, no suplica atención, no busca aprobación con cada palabra. Y eso se siente. No necesita contarlo, se le nota. Las mujeres lo perciben como un tipo que tiene vida propia, que está ocupado, no porque lo diga, sino porque se nota en su energía, en la forma en que no reacciona con desesperación si no le responden, en la tranquilidad para retirarse cuando algo no va con su estándar, en la ausencia de esa necesidad pegajosa de ser aceptado. Se vuelve atractivo no por el show que hace, sino por la estabilidad que proyecta, una estabilidad que no crece en escenarios, se construye en soledad. Persuasión real es esto. Que tu vida sea argumento suficiente, que no tengas que venderte, que no tengas que imponer, que no tengas que adornar tanto las cosas, que el solo hecho de ver cómo te sostienes sin aplausos genere respeto. El tipo que predica disciplina pero vive pendiente de que lo vean como disciplinado, no persuade, actúa. Cualquiera que lo observe de cerca nota la grieta, nota el temblor, nota el teatro, y eso tarde o temprano le rompe el juego. En cambio, el hombre que guarda la mayor parte de su esfuerzo en privado tiene un arma silenciosa. Cuando alguien lo subestima, no se altera, porque su valor ya fue probado antes, en el gimnasio vacío, en la oficina de madrugada, en la habitación donde se negó a escribir ese mensaje humillante que tantas veces había enviado. Sabe que ha resistido, y en ese saber hay una calma que no se compra. El lado oscuro de todo esto es que hay una parte de ti que se va a resistir con todo a construirte sin aplausos. Esa parte te conoce, sabe que amas el reconocimiento, que te alimentas de la validación, que te cuesta hacer algo que nadie ve, y va a usar cada truco para boicotearte. Te va a susurrar que no tiene sentido seguir si nadie lo agradece. Te va a decir que estás perdiendo el tiempo. Te va a empujar a contarlo todo para recibir al menos una palmadita digital que calme el vacío. Esa parte es casi un psicópata interno. Conoce tus puntos débiles, sabe qué tipo de elogio te prende, sabe qué caras te desarman, sabe qué frases necesitas escuchar. Y va a ofrecerte eso sin parar con tal de que no cruces el puente hacia la verdadera independencia. Porque el día que puedas entrenar duro sin decírselo a nadie, el día que puedas mejorar tu mente sin subirlo a historias, el día que puedas cortar vínculos tóxicos sin alardear, ese día esa parte pierde poder porque ya no controla tu recompensa, ya no puede manipularte con promesas de aprobación. Construirte sin aplausos también significa dejar de usar al público como excusa para no cambiar, dejar de decir, si tuviera a alguien que me apoyara, lo haría. Si me vieran el esfuerzo, sería distinto. Si tuviera a alguien que me motivara, avanzaría más rápido. Eso es basura mental. Puede ayudar tener apoyo, sí, puede hacer más agradable el camino, pero no es obligatorio. Y usar la ausencia de aplausos como motivo para quedarte quieto es otra forma de victimismo maquillado de realismo. Es una manera elegante de decir, no me da la gana hacer lo que tengo que hacer si no me lo celebran. El hombre que de verdad está dispuesto a dejar de ser inseguro, complaciente y débil emocionalmente, tiene que tragarse ese orgullo y aceptar que los primeros 1000 pasos los va a dar solo, que nadie lo va a grabar, que nadie lo va a recompensar, que nadie le va a decir gracias por hacerte cargo de ti, y que si necesita todo eso para empezar, no está listo. Él tuvo que entenderlo al verse solo levantando pesas en un gimnasio vacío un domingo, mientras sus amigos dormían la resaca o subían fotos de fiestas. Tuvo que entenderlo al estar frente al computador trabajando en su proyecto mientras el resto veía series. Tuvo que entenderlo al quedarse callado frente al mensaje manipulador de una mujer que antes lo habría movido a correr detrás. No había aplausos, no había público, no había nadie a quien impresionar. Solo estaba él y un pensamiento claro. Si no lo hago así, no va a cambiar nada. Si sigo esperando que alguien me sostenga, voy a seguir fracasando en las mismas cosas.
Si sigo construyendo delante del mundo y derrumbándome a solas, seguiré siendo un personaje sin base. El hombre que se construye sin aplausos redefine su relación con el tiempo, deja de buscar premios inmediatos, deja de medir el valor de una acción por la reacción que genera esa misma noche. Empieza a pensar como estratega, como alguien que sabe que las grandes transformaciones son aburridas de ver, son repetitivas, son monótonas, son invisibles durante mucho tiempo. Entiende que el músculo del respeto propio se construye igual que el físico, serie tras serie, día tras día, sin fuegos artificiales, sin grandes escenas, solo con la suma de decisiones pequeñas que se toman cuando nadie exige nada, cuando podrías fallarte y no pasaría nada afuera, pero sabes que por dentro se rompería algo. El día que ya no necesitas compañía para sentir valor. Hay un día silencioso, sin fuegos artificiales, sin música épica de fondo, sin nadie felicitándote, en el que te das cuenta de que por primera vez en tu vida no necesitas a nadie para sentir que vales algo. No es un mantra, no es un post motivacional, es un clic interno, una especie de corte limpio entre el hombre que eras y el hombre que estás dispuesto a ser. Ese día no llega cuando conquistas a la mujer que querías, ni cuando por fin te escriben todos, ni cuando el mundo te reconoce. Llega una tarde cualquiera, en una habitación cualquiera, después de mucho cansancio emocional, cuando te sientas, miras alrededor, ves el celular en silencio, y en vez de sentirte basura por no tener planes, sientes algo raro. Paz. No estás eufórico, no estás deprimido, solo tranquilo. Por primera vez el valor no se te sale por los ojos de nadie. Se queda adentro, firme, sobrio, casi extraño, y te das cuenta de que toda tu vida antes de ese momento giró alrededor de una mentira simple: creer que tu valor se encendía cuando alguien te elegía y se apagaba cuando te dejaban en visto. Él vivió así demasiado tiempo, como muchos hombres. Su autoestima era una casa alquilada en la cabeza de otros. Cuando la pareja estaba cerca se sentía hombre. Cuando los amigos lo invitaban se sentía parte. Cuando el jefe lo felicitaba sentía que tenía futuro. La compañía era un termómetro. Si había gente alrededor, estaba caliente. Si desaparecían, se congelaba. Caminaba por la vida como un satélite emocional, orbitando siempre en torno a alguien, novia, grupo, familia, clan, lo que fuera, con tal de no tener que sostenerse solo. Lo disfrazaba de lealtad, de yo soy muy de los míos, de a mí me importa la gente. Pero la verdad era más cruda. No soportaba sentirse solo porque en su cabeza solo tenía valor si alguien lo quería cerca, si nadie lo necesitaba. Se sentía nulo, invisible, irrelevante, y ese miedo a la irrelevancia lo hacía decir que sí a cosas que lo hundían, quedarse en lugares donde ya no encajaba, estirar relaciones caducadas, tolerar faltas de respeto, porque su lógica era básica y brutal. Malo acompañado es mejor que nada. La mente humana, vista desde su lado más oscuro, juega sucio con ese miedo, lo sabe. Sabe que cargas con la herida de no haberte sentido suficiente de niño, de haber competido con hermanos, con amigos, con fantasmas. Sabe que nadie te enseñó a darte valor sin permiso de nadie. Sabe que tu cuerpo se acuerda de qué se siente no ser elegido en el juego del colegio, que se acuerda de qué se siente cuando tu papá o tu mamá miraban más al celular, al trabajo o al problema que a ti, y usa esos recuerdos como cadena. Cada vez que te quedas solo te susurra que se repite la historia, que sigues siendo el mismo al que nadie escoge, y tú, sin cuestionarlo, corres como un perro asustado a buscar compañía, la que sea, quien sea, con tal de no volver a sentir ese eco. Así es como hombres aparentemente fuertes terminan en dinámicas patéticas, pegados a personas que no los respetan, dispuestos a arrastrarse por un poco de cariño, entregando su tiempo a amigos que solo llaman cuando necesitan algo, ofreciendo sexo, atención, favores, escucha, recursos, todo, con tal de mantenerse en la lista de gente importante de alguien. No están ahí por amor, están ahí por miedo, miedo a desaparecer, a volverse prescindibles, a confirmar esa voz que dice, sin ellos no eres nada. El día que ya no necesitas compañía para sentir valor empieza bastante antes. Empieza cuando te das cuenta de que ese miedo manda todos tus movimientos, cuando ves la escena desde fuera, tú mirando el celular como un adolescente, esperando que ella escriba, tú aceptando planes que no quieres solo para no quedarte en casa, tú prestando dinero que no tienes para no ser el mala leche,
Tú aguantando bromas pesadas para seguir en el grupo. Tú siendo el paño de lágrimas de mujeres que te usan como basurero emocional mientras se van con otros a la cama. Y una parte de ti explota, se cansa, se da asco a sí misma. Porque por mucho maquillaje que le pongas, sabes que eso no es nobleza, no es bondad, no es corazón grande, es falta de huevos, es incapacidad de soportar la idea de quedarte contigo mismo. Ese hartazgo es el primer ladrillo del nuevo valor, no el que te inventaste con frases, sino el que surge cuando miras tus patrones con la frialdad con la que un forense mira un cuerpo, sin romanticismo, sin excusas, solo hechos. Te vendiste barato, te regalaste, mendigaste, ofreciste más de lo que te daban, permitiste que te trataran como opción mientras tú hacías trato de prioridad. Alimentaste tu propio vacío con migajas y encima las llamaste banquete. El siguiente brick es la renuncia silenciosa, no la que anuncias en redes, no la que le cuentas a todos para que te digan qué valiente, qué fuerte. La renuncia que solo tú sabes, ese mensaje que no respondes, ese favor que no haces, ese plan que no aceptas, esa llamada que no devuelves, no como venganzas, sino como recortes de fugas. Cierras grifos por los que se te iba la energía cada día. Identificas conversaciones que solo sirven para que te recuerden que no vales, que no alcanzas, que siempre estás detrás. Y pasas, no discutes, no reclamas, no haces show, solo te vas retirando, como un ejército que reconoce que esa batalla está perdida y decide proteger el territorio que importa, tu mente. Desde fuera parece que te estás aislando, parece que te estás quedando sin gente, y la voz vieja aprovecha para morder, para decirte que te vas a quedar solo, que nadie va a quererte, que te estás volviendo egoísta, pero en realidad lo que estás haciendo es algo que nunca te enseñaron. Estás entrenando la idea de que tu valor no está en cuántos te rodean, sino en cómo te sostienes cuando estás sin nadie. Ese entrenamiento al principio es tosco, incómodo, duele, porque tienes síndrome de abstinencia de compañía. Empiezas a notar cómo tu mano va casi sola al chat, a la app de citas, al contacto tóxico de siempre, cómo tu cuerpo te pide salir, distraerse, meter cualquier persona en tu agenda con tal de no estar de frente con tu espejo interno, y ahí aparece la parte estratégica, la que Robert Greene diría que tienes que activar si quieres dejar de ser un peón. Empiezas a jugar contra tu propio impulso. No huyes por impulso, eliges estar, eliges quedarte un rato más contigo, eliges comprobar si de verdad te desintegras sin alguien al lado, y lo que descubres es muy simple y muy incómodo. No te desintegras, te incomodas, solo eso, lo demás lo inventa tu drama interno. Él vivió esa abstinencia como una guerra. Estaba acostumbrado a tener siempre a alguien en la órbita. Si no era novia era casi algo. Si no era eso era una amiga. Si no era eso, era grupo, y de repente decidió cortar todas las dinámicas que lo hacían sentirse poco. Pasó semanas en las que la única persona que le escribía era su madre para saber si estaba vivo, y su ego, acostumbrado a medir su valor por el ruido, se volvió loco. Hubo noches en las que sintió que estaba fracasando, que se había pasado de radical, que estaba dejando ir a gente que lo quería, pero al revisar fríamente se daba cuenta. No lo querían. Lo usaban, lo tenían de reserva, lo tenían de entretenimiento, lo tenían de parche cuando su primera opción fallaba, y él aceptaba ese rol a cambio de no quedarse vacío, prefería ser segundo plato a no estar en la mesa. Ese darse cuenta fue la puñalada que necesitaba para despertarse. Entendió que mientras su valor dependiera de estar en alguna mesa, siempre iba a aceptar las sobras de alguien, y que el único camino para dejar de ser el recurso de otros era estar dispuesto a ser por un tiempo recurso solo para sí mismo. Lo más perturbador del proceso fue que, sin las voces externas, empezó a escuchar otra voz, más fría, más peligrosa, la suya. Esa voz no venía con insultos, venía con preguntas que nadie le había hecho con seriedad. Si mañana nadie volviera a escribirte, ¿quién serías? Si no tuvieras pareja ni perspectivas, ¿seguirías respetándote o te derrumbarías? Si nadie admirara lo que haces, ¿lo seguirías haciendo? Si nunca más te dijeran te extraño, te necesito, ¿creerías que sigues siendo alguien valioso o te sentirías basura? Ahí está el corazón del asunto. La mayor parte de hombres no saben contestar eso sin nombrar a otros. Responden con roles. Sería padre, sería amigo, sería pareja, sería líder.
Pero ¿quién eres sin ese puesto? ¿Qué queda cuando no tienes a nadie a quien cuidar, impresionar, salvar, complacer o perseguir? Si la respuesta es nada, entonces tu valor no era tuyo, era prestado. El día que ya no necesitas compañía para sentir valor, llega cuando después de ese interrogatorio decides construir una respuesta distinta. No te la crees al principio, suena forzada, pero empiezas a respaldarla con hechos. Eliges hábitos que no dependen de nadie más, horarios que no giran en torno a otra persona, metas que no se sostienen con aplausos, te pones tareas que a nadie más le importan, pero a ti sí, desarrollas habilidades que no están al servicio de impresionar, sino al servicio de tu libertad. Aprendes a cocinar, a manejar tu dinero, a entrenar sin compañero, a viajar solo aunque sean 2 calles, a tomar decisiones sin preguntar siempre ¿tú qué harías? Vas cortando umbilicales invisibles con la excusa perfecta de «solo quería hacer esto a mi manera». Y poco a poco la mente entiende que puedes existir sin pedalear en la bicicleta de nadie más. Desde la óptica más dura de Robert Hare, ahí también se desnuda tu capacidad de usar a otros como muleta, porque así como te han usado, tú también los has usado. No solo por amor, también por miedo. Has mantenido personas cerca a las que no amas ni respetas tanto solo para no quedarte solo. Has prolongado conversaciones que no te interesan solo para llenar silencios. Has jugado con la atención de gente que te quería bien solo para sentirte más valioso. Y reconocer esa parte fría en ti es clave, porque hasta que no admites tu propia manipulación, no puedes dejar de jugar a ese juego. Vas por la vida como víctima de «nadie me quiere de verdad», mientras tú mismo te rodeas de gente a la que no eliges de verdad, solo toleras por no quedarte contigo. El cambio real se nota el día que te das cuenta de que preferirías estar solo antes que seguir sosteniendo relaciones a medias, que preferirías un chat vacío antes que un chat lleno de conversaciones huecas, que preferirías una cama fría antes que compartirla con alguien que te chupa el alma. Ahí tu balanza interna se ha movido. Ya no pesa igual la compañía que la paz. Antes elegías compañía aunque te costara la paz. Ahora empiezas a elegir paz aunque te cueste la compañía. Y esa reconfiguración lo altera todo, porque el hombre que está dispuesto a perder gente con tal de no perderse a sí mismo, empieza a ser peligroso. Ya no se le puede manipular con el miedo a la soledad, ya no se le puede amenazar con «me voy». Ya no se le puede controlar retirándole el afecto, porque él ya probó lo que es estar sin afecto externo y sobrevivió, y una vez experimentas que puedes estar contigo sin destruirte, las cadenas emocionales pierden fuerza. Elegir no rogar. Hay una línea que separa al hombre que vive de rodillas del hombre que camina con la cabeza alta, y no es el dinero, ni el físico, ni el talento, es esto. Uno ruega, el otro elige, uno se vende para que lo aprueben, el otro filtra para no contaminarse, uno se vuelve experto en justificarse, el otro se vuelve experto en perder el miedo a perder. La diferencia no está afuera, está en la lógica interna con la que miras tus vínculos, tus oportunidades, tus relaciones, tu vida entera. Si te ves como alguien que tiene que convencer a los demás de quedarse, estás condenado a un papel de mendigo emocional, aunque por fuera parezcas fuerte, aunque subas fotos de gimnasio, aunque hables de amor propio y valorarse, en tu núcleo sigues creyendo que la decisión final sobre tu valor la tiene otro, y todo en ti se mueve para no incomodar a ese otro, para no provocar que se vaya, para no activar el rechazo. Él lo hizo durante años. Era el típico hombre que decía que no iba a rogarle a nadie, pero bastaba que ella tardara un poco más en responder para que se le cayera la máscara. Empezaba a revisar el chat, a releer lo que había mandado, a preguntarse si dijo algo mal, a imaginarla con alguien más. Su cabeza se convertía en un tablero de guerra donde la única misión era recuperar el buen clima, que no se rompiera la ilusión de que todo estaba bien, que no se abriera la posibilidad de que lo dejaran. Y entonces hacía lo que siempre había hecho: ceder, escribir otra vez, ofrecer explicaciones que nadie pidió, dar más, tolerar más, tragarse más. Se decía que lo hacía por amor, pero la verdad era otra. Lo hacía por miedo, miedo a quedarse sin ese vínculo, sin ese puesto en la vida de alguien, porque en su mente dejar de ser elegido era igual a dejar de ser valioso, y un hombre que cree eso es capaz de cualquier cosa para no soltar. Rogar no siempre se ve como rogar.
A veces se disfraza de paciencia infinita, de comprensión sin límites, de yo estoy aquí para ti siempre, de no pasa nada, yo te espero. A veces se disfraza de detalles exagerados, de favores constantes, de disponibilidad absoluta. A veces se disfraza de silencio cuando tendrías que hablar, de sonrisas cuando tendrías que irte, de aguantar berrinches, desprecios suaves, ironías hirientes, cambios de humor que te pisan la cara. Todo en nombre de no perder a esa persona. Lo llamas aguantar, lo llamas ser diferente al resto, lo llamas ser hombre de verdad que no abandona, pero si te miras desde fuera, se ve claro. Estás sobornando al otro para que se quede. Estás pagando un precio psicológico altísimo para conservar un lugar que no debería costar tanto si de verdad hubiera respeto. No estás amando, estás negociando tu dignidad a plazos. Elegir es lo contrario. Elegir implica tener claro qué aceptas y qué no. Qué tipo de trato es digno de ti y cuál no. Qué sí estás dispuesto a negociar y qué es innegociable. Elegir implica entender que tu presencia también es un privilegio y que no todos merecen acceso total a ti, por muy bonito que se sienta su abrazo, por muy buena que esté, por muy solo que te sientas. Elegir es un acto de poder interno. Rogar es un acto de poder cedido. Quien ruega pone su valor en manos del otro. Le da el control del tiempo, de las emociones, del futuro. Se queda esperando, colgado de respuestas, colgado de actitudes, leyendo gestos como si fueran profecías, obsesionado con descifrar qué hacer para no molestar, para no perderla, como si su misión fuera no hacer olas, mantenerse cómodo, sacrificarse con tal de seguir siendo opción. Desde la mirada fría de la psicología, rogar abre la puerta a la manipulación más básica. Si alguien nota que tienes terror a perderlo, puede jugar contigo como quiera. Distancia calculada, migajas emocionales, refuerzos intermitentes, te dan un poco de afecto cuando te sienten a punto de irte, te lo quitan cuando ya estás enganchado de nuevo, te castigan con silencio cuando marcas un límite, te premian con atención cuando cedes. El juego es simple. Si saben que vas a ceder por miedo a estar sin ellos, solo tienen que apretar en los momentos justos. Un mensaje frío, un no sé, estoy rara, un no quiero hablar de eso, un si quieres vete, y ahí saltan tus alarmas, y en lugar de ver la manipulación, ves amenaza, ves la escena completa de quedarte solo, ves tus heridas antiguas, ves todos tus fracasos repetidos, y terminas haciendo lo que juraste que no ibas a hacer. Te arrastras un poco más, aceptas un poco más, tragas un poco más, todo para salvar una relación que ya no te está salvando a ti. Elegir implica otra respuesta ante esas jugadas. Implica que cuando alguien te lanza el clásico «si quieres, vete», tú seas capaz de irte de verdad, no como teatro, no esperando que corra detrás, no como manipulación de vuelta, irte porque entendiste que ese «si quieres, vete» es un síntoma de desprecio. Es un desprecio disfrazado de libertad. Significa «no me importa lo suficiente como para pelear por esto». Y un hombre que se respeta no se queda donde le dicen con tanta ligereza que puede desaparecer. Elegir también implica que cuando sientes esa ganancia dudosa, ese cariño que viene con demasiados peros, seas capaz de decir, esto no me alcanza, sin miedo a quedarte sin nada. Implica que entiendas que nada es mejor que casi cualquier cosa que te rompa de a poco. Él tuvo que pasar por la humillación de verse mendigando amor para entenderlo. Tuvo que verse escribiendo párrafos enteros explicándose. Tuvo que verse rebajando sus exigencias, perdiendo el hilo de su propia vida, reorganizando horarios, proyectos, amistades, todo alrededor de alguien que no hacía ni el 30% del esfuerzo. Tuvo que tragarse el espejo de verlo llamando a una puerta cerrada mientras hablaba de «yo sé lo que valgo», para aceptar que su discurso valía poco si en la práctica estaba regalado. Fue en una discusión absurda, una más, donde ella le soltó un «no sé si quiero estar contigo, pero tampoco quiero que te vayas». Y él, en vez de escuchar el veneno de esa frase, escuchó solo la segunda parte, la que calmaba su miedo. Se quedó agarrado a ese «no quiero que te vayas» como un náufrago a una tabla, ignorando que lo primero que ella había dicho era una sentencia clara. «No sé si quiero estar contigo». Ese día salió a caminar con la cabeza explotada, y por primera vez, en vez de preguntarse cómo convencerla de elegirlo, se preguntó qué carajos estaba haciendo él eligiendo quedarse donde era un «no sé». Fue un corte brutal, una frase le vino a la mente sin adorno.
Un hombre que se respeta no compite con la duda de nadie, no ruega ser elegido, elige no ponerse en un lugar donde pueda ser tratado como opción. Rogar también se ve en el trabajo, en la familia, en las amistades. Es esa necesidad de quedar bien con todos, de aceptar tareas que no te corresponden, de tragarte injusticias por miedo a perder el puesto, de callar cuando te tiran mierda pasivo-agresiva, de reírte con chistes que van contra ti para no quedar mal. Es ese gracias por la oportunidad que sueltas, incluso cuando esa oportunidad viene en forma de explotación, es decir, sí a todo, porque decir no te da terror, porque crees que cada vez que marcas un límite algo se rompe, algo se acaba, algo se pierde, y ahí está el núcleo. Crees que tu supervivencia depende de seguir siendo aceptado, dependen de seguir diciendo que sí, dependen de seguir siendo el tipo que siempre está, que siempre ayuda, que siempre aguanta. Crees que si te plantas te quedas sin nada, y esa idea te mantiene atado. Elegir, al contrario, empieza cuando entiendes que cada sí que das sin querer decirlo es un no a ti mismo, que cada vez que aceptas un trato injusto, entrenas a los otros a seguir dándotelo, que cada vez que ríes algo que te hiere refuerzas al que hiere para que siga, que cada vez que te quedas donde ya no quieres estar por miedo a empezar de cero, eliges un infierno conocido sobre una posibilidad desconocida. Y eso no es prudencia, es cobardía refinada, con palabras elegantes. Desde la perspectiva estratégica, rogar te quita toda capacidad de negociación, porque el que ruega muestra que tiene más miedo de perder que deseo de respetarse, y quien percibe eso sabe que tiene ventaja, puede apretar, puede dilatar, puede ir y venir, puede no definir nada, puede tenerte ahí colgando sin compromiso, porque tú mismo has mostrado que prefieres estar en ese limbo a soltar. Mientras tú calculas qué puedes hacer para que la cosa funcione, el otro calcula cuánto puede apretar sin que te vayas. Y ese juego nunca lo gana el que tiene más amor, lo gana el que tiene menos miedo a perder al otro, lo gana el que está dispuesto a levantarse e irse si la balanza está torcida. Por eso tantos buenos tipos pierden frente a personas más frías, porque siguen creyendo que amar fuerte es suficiente, mientras ignoran que sin estándares fuertes, su amor se convierte en un recurso fácilmente explotable. Elegir implica algo que la mayoría evita: estar dispuesto a perder, estar dispuesto a que se vayan, a que te critiquen, a que te llamen egoísta, frío, distinto. Implica aceptar el riesgo de quedarte solo por no aceptar menos de lo que sabes que mereces. Implica cambiar la pregunta de ¿qué hago para que se quede? Por ¿qué estoy haciendo yo aquí? Implica mirar la situación como si estuvieras asesorando a otro hombre y no a tu ego. Porque cuando aconsejas a un amigo ves clarísimo lo que está mal, ves que esa mujer no lo respeta, que esos amigos se aprovechan, que ese jefe lo pisa. Pero cuando eres tú, te ciegan las emociones, te ciega el recuerdo de los buenos momentos, te ciegan tus miedos. Por eso tienes que aprender a mirarte desde fuera, con la misma dureza con la que le hablarías a él, y aplicar en tu vida lo que le dirías sin dudar. Levántate y lárgate de ahí. Elegir no significa volverte un sádico que juega con los demás. No significa que te importe una mierda todo. Significa que dejas de colocarte en la posición inferior por defecto, que dejas de ir detrás implorando atención, que dejas de escribir 10 veces cuando te dejan en visto, que dejas de explicar por qué eres así para que te entiendan, que dejas de suplicar oportunidades y empiezas a construir opciones, que dejas de pedir que te vean y empiezas a actuar como alguien que se ve a sí mismo. No necesitas gritarlo. Se nota en cómo entras a una conversación, en cómo aceptas una cita, en cómo respondes a un desplante, en cómo te levantas después de un rechazo sin convertirlo en una sentencia sobre tu valor. Hay una escena que marca el cambio. El momento en el que ella te dice que no está segura, que necesita tiempo, que mejor fluimos sin etiquetas, y en lugar de lanzarte a negociar qué significa eso, aceptas lo que hay ahí. Ambigüedad, falta de claridad, falta de decisión, falta de compromiso, y eliges no quedarte atrapado en la ambigüedad de nadie, eliges no jugar a interpretar señales, eliges no perder meses de tu vida esperando que alguien aclare sus ideas contigo en la banca, eliges seguir tu camino y dejar que esa persona se organice sola, porque tú ya no estás dispuesto a ser zona de espera de nadie. Eres destino, no sala de tránsito, y si alguien no lo ve,
No lo vas a convencer pidiéndole que mire más fuerte. Lo va a ver cuando ya no estés. Lo mismo con las oportunidades que supuestamente son únicas. Los jefes que te dicen que hay mucha gente queriendo estar donde tú estás. Las parejas que te recuerdan que nadie te va a querer como yo. Las familias que te manipulan con «después no digas que no te lo advertimos». Todo eso son formas de hacerte rogar, de convencerte de que tu mundo se acaba si sueltas ese acuerdo, ese vínculo, ese lugar. Elegir en estos casos es un acto de rebeldía silenciosa. Es entender que prefieres buscar o construir nuevas oportunidades que seguir sosteniendo una que te exprime. Prefieres abrirte a la posibilidad de otro tipo de amor que seguir comiendo de la mano de quien te lanza migas. Prefieres equivocarte por decisiones propias que acertar obedeciendo el miedo de otros. Volver al mundo sin perderte. Llega un punto en el que ya no te asusta tanto estar solo. Ya no lloras cada vez que el teléfono se queda quieto. Ya no sientes que te vas a desintegrar porque nadie te escribe. Te acostumbraste a tu silencio, a tus rutinas, a dormir en una cama donde solo hay un lado hundido. Te acostumbraste a ser tú el que se levanta, el que se recoge, el que se aguanta los vacíos sin llamar a nadie para que le haga de anestesia. Y ahí aparece otra prueba, más sutil y más peligrosa. Volver al mundo sin convertirte otra vez en el hombre que eras. Porque es fácil confundirse. Es fácil pasar del tipo que dependía de todos al tipo que no quiere depender de nadie nunca más y se encierra en una cueva. Es fácil disfrazar el miedo de autosuficiencia, el rencor de amor propio, el asco de estándares altos. Es fácil decir, a mí ya nadie me jode, mientras por dentro lo que hay es un terror brutal a volver a exponerte, a volver a entregar partes de ti que un día te aplastaron. Pero la verdad es simple. Si te quedas escondido, no te pierdes, pero tampoco vives. La soledad como arma es poderosa. La soledad como excusa es otra prisión más, solo que decorada con discursos de fuerza. Él estuvo a nada de quedarse atrapado ahí, después de toda la guerra interna que pasó, después de cortar vínculos que lo destrozaban, después de aprender a estar consigo mismo sin derrumbarse, empezó a mirar al mundo como un campo minado. Veía potenciales trampas en cada sonrisa, amenazas en cada propuesta, peligros en cada mirada. Se volvió clínico, casi quirúrgico, analizando cada gesto, cada palabra, cada intención. Pensaba que estaba siendo sabio, pero en el fondo estaba huyendo otra vez, no de los demás, de la posibilidad de volver a sentir. Disfrazaba su nueva coraza de «me respeto demasiado», cuando en realidad lo que le pasaba era que no confiaba en sí mismo para mantenerse si se volvía a involucrar. No confiaba en no perderse otra vez, y como no confiaba, prefería no jugar. Volver al mundo sin perderte no va de convertirte en un fantasma que mira todo desde la distancia. Va de usar lo que aprendiste en la cueva para moverte diferente entre la gente. Va de entender que el problema nunca fue el mundo, fue cómo llegabas tú al mundo. Fue tu necesidad, tu hambre, tu falta de límites, tus fantasías románticas de que alguien te iba a salvar de ti mismo. Fue tu forma de entregarte sin medida con tal de sentirte visto. Si ahora solo te aíslas, no creciste, solo cambiaste de esquinas. Pasaste de ser el tipo que ruega a ser el tipo que se cree demasiado elevado para mezclarse, pero por dentro sigues igual de frágil, porque sigues definiéndote por el otro. Antes dependiendo, ahora rechazando por sistema, sigue mandando el miedo. Volver al mundo implica algo más incómodo. Asumir que tendrás que exponerte otra vez, pero esta vez con armas, no como carne fresca. Tendrás que hablar, negociar, sentir, vincular, seducir, escuchar, mirar, pero sin devolverte a la versión que se entregaba sin filtro, sin perder la columna vertebral que tanto te costó construir, sin sacrificar tu calma a cambio de un poco de ruido. Desde la mirada más fría, este es el punto donde muchos hombres se tuercen. Algunos salen de una ruptura, de una etapa de reconstrucción, de una época de soledad, y se vuelven fanáticos de la fortaleza. Empiezan a repetir frases de «yo no necesito a nadie», «yo solo confío en mí». Los sentimientos son debilidad. Se vuelven discípulos del cinismo. Hablan de las mujeres como si todas fueran enemigas, de los amigos como si todos fueran traidores, de la familia como si siempre fuera una carga. Se vuelven paranoicos en nombre de la autodefensa psicológica. Pero lo que están haciendo en realidad es construir un búnker dentro del trauma.
no dentro de la claridad. El hombre que vuelve al mundo sin perderse no odia al mundo, lo observa, lo mide, lo lee, pero no lo demoniza por completo. Entiende que hay gente oscura, sí, manipuladora, sí, pero también entiende algo más peligroso. Él mismo tiene zonas oscuras, él mismo sabe manipular, él mismo sabe mentir, él mismo sabe jugar, y justo por eso se hace responsable de cómo usa esas capacidades. No se engaña con la idea infantil de que él siempre es el bueno al que le hacen daño. Evita esa narrativa porque sabe que desde ahí es más fácil volver a caer en el rol de víctima que se entrega a cualquiera que le ofrezca un poco de luz. Volver al mundo sin perderte es empezar a caminar entre la gente como alguien que ya se conoce, y eso se nota en lo que das, pero también en lo que no das. Antes entregabas tu historia a cualquiera. Contabas tus heridas al primer oído que se mostrara interesado. Abrías tus traumas en la primera cita como si fueran un currículum para ser merecedor de cariño. Ahora no. Ahora entiendes que tu historia es información de alto valor, que quien la tiene sabe dónde tocar si quiere doblarte, y por eso la dosificas, no porque seas falso, sino porque eres consciente. Dejas de confundir vulnerabilidad con exposición innecesaria. Dejas de usar tus cicatrices para comprar compasión. Y empiezas a mostrar solo lo que tiene sentido con quien ha demostrado, en actos, que puedes sostenerlo sin usarlo en tu contra. Él lo notó en los pequeños detalles. Antes, cuando conocía a alguien, sentía el impulso de volcarlo todo, como si tuviera que justificar quién era, por qué era así, qué le habían hecho. Buscaba aprobación disfrazada de «quiero que me entiendas». Ahora, sentado frente a alguien nuevo, se daba cuenta de ese impulso asomando, y en vez de obedecerlo, respiraba y se decía «no tengo nada que demostrar», y dejaba que la conversación se quedara en lo que tenía que quedarse, sin convertir cada encuentro en terapia gratuita donde él se desnudaba emocionalmente esperando que así no lo dejaran. Ya no negociaba lugar con dolor. Volver al mundo sin perderte también va de no convertir la mejora personal en un personaje que te separa de todos. No eres mejor que nadie por haber leído más libros, por ir al gimnasio, por meditar, o por haber cortado relaciones tóxicas. No eres un semidios bajando del monte mientras los mortales se pelean en la tierra. Ese ego espiritual es otra trampa. Te hace mirar a los demás con desprecio silencioso. Te hace sentir que nadie está a tu altura. Te hace aislarte por orgullo, no por conciencia. El hombre que realmente creció no necesita recordarle a todos lo que cambió. Se le nota en lo que ya no tolera y en lo que ya no ofrece. Se le nota en la calma con la que dice que no, en la tranquilidad con la que se retira, en la forma en la que no entra en guerras inútiles. Su mejor versión no está en un discurso, está en sus decisiones diarias. La mejora personal, bien usada, te conecta más con el mundo, no menos, porque ahora eliges mejor, no porque te creas superior, sino porque ya no te da la gana destruirte. Desde el ángulo de la seducción, volver al mundo sin perderte significa dejar de usarla como anestesia y empezar a verla como un juego donde tú también tienes reglas. Antes seducías para tapar huecos, para sentirte deseado, para confirmar que podías. Ahora seduces porque te apetece, porque disfrutas el baile, pero ya no apuestas tu autoestima en el resultado. Si alguien se va, no te derrumbas. Si alguien se acerca, no te entregas del todo en la primera vuelta. Juegas con elegancia, te acercas, observas, sientes si esa persona encaja en la vida que estás construyendo o solo en la soledad que estás evitando. Pesas más allá del cuerpo, más allá de la química, más allá de la carencia, ves patrones, ves coherencia, ves cómo trata a otros, ves cómo se trata a sí misma y eliges desde ahí, no desde la urgencia y el hambre. Un hombre que ha aprendido a estar solo, a no rogar, a elegir, es peligroso para el viejo sistema de juego, porque no entra fácil al rol de salvador ni de perro faldero, y el mundo va a intentar probarlo. Va a llegarte gente que te vuelva a ofrecer el papel de el que da todo. Va a aparecer alguna mujer rota queriendo que la armes a pedazos, algún amigo queriendo que seas su psicólogo gratis, alguna familia pidiéndote que cargues con lo que ellos no quieren mirar, y tu viejo yo, el complaciente, el inseguro, el que medía su valor por cuánto podía aguantar, va a querer salir, va a querer volver a decir sí, yo puedo, sí, cuenten conmigo. Pero ahí entra la autodefensa psicológica que antes no tenías.
Ahí está tu trabajo, no en aislarte de todos, sino en detectar estas dinámicas y decidir distinto. No eres el basurero emocional de nadie, no eres la cruz de nadie, no eres la alfombra afectiva de nadie. Puedes estar sí, puedes apoyar sí, pero no a costa de tirarte a ti mismo por el balcón otra vez, no si el precio es tu paz, tu tiempo, tu proyecto, tu respeto. Volver al mundo sin perderte no significa vivir desconfiando de todos, significa tener claro tu manual interno, tu lista de innegociables, y llevarla siempre encima, no escrita en un papel, sino en tu comportamiento, saber que no discutes gritando, saber que no te quedas donde no te escuchan, saber que no vuelves donde te humillaron, saber que no reabres puertas donde tu dignidad se quedó en el suelo, saber que no entras en relaciones a medias, saber que no te prestas a juegos donde finges que te da igual cuando no, saber que no mentís para conservar, saber que si tienes que traicionarte para sostener algo, ese algo no vale la pena. Él lo sintió el primer día que salió de su rutina controlada para volver a un plan social grande. Hacía tiempo que no entraba en un bar lleno de gente, de ruido, de cuerpos, de egos chocando, de miradas en busca de atención. Por un momento sintió un flashback. Recordó a su versión antigua, pegado al celular, atento a quién lo miraba, buscando a quién gustarle, midiendo su valor por cuántas interacciones lograba. Sintió la tentación de volver a jugar ese juego, de entrar en modo «mírenme, aquí estoy». Pero en lugar de eso, se quedó quieto, se pidió algo, se recostó en la barra y simplemente observó, no como el que está afuera y critica, sino como el que ya estuvo adentro, y ahora se mira sin anestesia. Vio hombres desesperados por caer bien, exagerando chistes, pagando rondas que no podían costear, hablando más alto de lo necesario. Vio a otros jugando a ser los fríos, los inaccesibles, los que miran por encima del hombro, y entendió que ambos bandos estaban atrapados en lo mismo, miedo, unos buscando ser aceptados, otros evitando ser tocados, y una frase le cruzó la cabeza como una línea de fuego. No quiero volver a ninguno de esos dos extremos, no quiero perderme en el ruido, pero tampoco quiero vivir desde el muro. Volver al mundo sin perderte es justo eso, caminar por el borde de esa línea sin caerte de nuevo, permitirte disfrutar el contacto, el coqueteo, la conversación, sin convertir cada interacción en examen sobre tu valor, sin dramatizar cada rechazo, sin inflar cada aceptación. Es aprender a dejar que la vida social sea eso, social, y no un juicio permanente sobre tu existencia. Es entender que puedes conectar sin fusionarte, puedes estar sin perderte, puedes amar sin arrodillarte, puedes pertenecer sin traicionarte. Desde el ángulo de la estrategia, esto te devuelve algo que antes no tenías: capacidad de moverte sin ser predecible. El hombre inseguro se nota porque su comportamiento cambia en función de la atención. Si lo miran mucho se agranda, si lo ignoran se apaga, si lo aprueban se vuelve exagerado, si lo critican se derrumba. Eso lo hace fácil de leer y, por tanto, fácil de manejar. El hombre que vuelve al mundo con el centro trabajado mantiene la misma línea, no por rigidez, sino por estabilidad. Está de buen humor recibiendo atención, pero no se sube a un pedestal. Recibe un rechazo, pero no se entierra. Mantiene su foco en su camino, en su proyecto, en su vida más allá de esa escena. Y esa consistencia es la que lo convierte en alguien difícil de usar. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte, porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.